Buenas tardes. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, no solo de manera presencial, sino también a quienes nos visualizan siguiendo la transmisión en línea a través de Facebook Live. Sean bienvenidos a esta presentación del libro Guerra, Traición, Destierro y Muerte de Tenamastle, que realiza nuestro colegio en el marco de la celebración del Bicentenario de Jalisco como Estado libre y soberano. Queremos agradecer enormemente a quienes nos hacen el honor con su presencia el día de hoy en el Presidium. Nos acompaña el maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Asimismo, está con nosotros el maestro Carlos Gómez Mata, autor del libro. Un aplauso. El maestro Edgar Yáñez Jiménez, doctorando del Colegio de Jalisco. Y también el maestro Israel Gómez Alonso, director de Archivos de Lagos de Moreno. A continuación, comenzaremos con la primera intervención de esta tarde, para lo cual me permitiré presentar al maestro Edgar Yáñez Jiménez. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga y maestro en Estudios Históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de esta institución. Sus temas de investigación se enfocan en la historia de las prácticas archivísticas, de las bibliotecas, del clero secular, la orden de predicadores, las devociones y religiosidades, así como también ha sido autor de capítulos de libros y de artículos de difusión de historia. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, a todas aquí presentes y a quienes nos atienden por medio de redes sociales, sincrónica y asincrónicamente. Saludo a quienes me acompañan en esta mesa de presentación del libro que nos convoca. Voy a dar inicio. Bizarro es el adjetivo con que puedo y quiero calificar el libro del maestro Carlos Gómez Mata que hoy se presenta, aludiendo al concepto con que él mismo adjetiva, a decir de Bartolomé de las Casas, a Tenamastle, como, cito, bizarro protector de los indígenas. La acepción de este adjetivo hoy en día parece ha caído en desuso, pues se suele entender por ello como un antihéroe, gracias a la influencia de la cultura del cómic estadounidense. Sin embargo, el diccionario de la lengua española conserva aquella significación de valiente y arriesgado. Así, Tenamastle fue un valiente defensor de su pueblo y de su tierra. Pero así también Gómez Mata se muestra valiente y arriesgado en este libro, cuya tercera edición con modificaciones y correcciones, así como un texto anexo que complementa muy bien a la obra, ha tenido a bien retitular como Guerra, Traición, Destierro y Muerte de Tenamastle, a darlo a las prensas por medio del Ayuntamiento de Lagos, el Colegio de Jalisco, el Gobierno del Estado de Jalisco y el Congreso del Estado de Jalisco. En esta preciosa edición que vale la pena adquirir, edición, cabe resaltar que sale a la luz en el marco de los 200 años de nacimiento del Estado de Jalisco. Digo que el libro de Gómez Mata es valiente y arriesgado en varios sentidos. Primero, como valiente testimonio porque se empecina por demostrar la historicidad de este personaje cascano que por la lejanía del tiempo se antoja desdibujado en la leyenda y el mito. Sin embargo, partiendo del puerto seguro de la obra de Miguel León Portilla, La flecha en el blanco, de 1995, complementa el itinerario del guerrillero Cascán con documentos de primera mano y de relevancia histórica y jurídica que no cabe duda la veracidad de su información. Y recalco en este tema del manejo de las fuentes y de la bibliografía, porque a decir de otros héroes de origen indígena, no en la lucha de resistencia, sino como aliados de los invasores y conquistadores hispanos, su presencia histórica se ha desdibujado en la leyenda y el mito, como lo es el caso del indio Nicolás de San Luis Montañés, supuesto fundador de variedad de pueblos y ciudades del Bajío, cuyos documentos empleados por historiadores desde el siglo XVIII se tratan de documentación falsa y que en su contexto estos documentos son muestra de una resistencia indígena, no de aquellas luchas primigenias, sino de una lucha jurídica por la tenencia de la tierra, del uso del agua entre los siglos XVII y XVIII.
Pero no es el caso con Tenamazle ni con la obra de Gómez Mata, que en este libro, como historiador, no pretende hacer historia de bronce, aquella historia que se anquizola, unívoca en su interpretación de imposición hegemónica y de tendencia política que legitima discursos banales. Pues, como afirma el propio autor, la causa de Tenamazle y sus aliados guerreros sigue siendo una causa vigente, pues es un símbolo de lucha y reivindicación, y por ello su obra también es valiente. Como buen historiador, Gómez Mata hace un uso correcto de las fuentes de primera mano, la mayoría del Archivo General de Indias y algunos otros documentos del Archivo Histórico Nacional, ambos citos en España. El que los documentos claves se encuentren en los archivos de ultramar refleja la hegemonía que en su momento la corona española tuvo sobre el orbe indiano y que los procesos de lesa majestad fueron resueltos y ajusticiados en la desigualdad para los reos americanos de pueblos indígenas. Los archivos también son un testimonio de esas diferencias, por un lado, entre los agentes históricos en condición de opresión y por otro, de una hegemonía archivística que por diversas causas y conflictos internos en México no se han conservado en los pueblos y ciudades, por lo que es menester cruzar el mar para dar noticia de nuestro pasado. Aunque ciertamente los archivos locales, muchos de ellos existen, lamentablemente no están a disposición ni de los investigadores y mucho menos de los ciudadanos y gentes de bien. La obligación de custodiar, conservar y difundir es imperante para los gobiernos, pero también para las instituciones privadas, porque no hacerlo es atentar contra los derechos humanos y garantías constitucionales. Disculpen esta elucubración sobre los archivos, pero tenía que decirlo, ya que el gestionarlos mal, ocultar documentos, destruirlos, es un atentado contra la memoria. Retomando el hilo. En su relato, Gómez Mata manifiesta una pericia en la cronología y una fineza en la dirección de las diversas voces que participaron en aquellos acontecimientos. Quiero recalcar aquí el texto anexo a la obra bajo el título La guerra en los llanos chichimecas, donde explora la guerra de resistencia indígena de otros pueblos y de los procesos de pacificación que tras ataques represivos por parte de conquistadores y encomenderos devino en estrategias de paz menos ventajosas para los pueblos sin duda. Sin embargo, se buscó esa pacificación a través de las congregaciones de pueblos de indios y del establecimiento de la condición jurídica de los indios americanos, homologándolos. También es valiente la obra de Gómez Mata porque complementa la obra de Miguel León Portilla, a quien se le escapó la documentación necesaria para apuntalar el final de Tenamazle. Gracias al trabajo concienzudo de análisis de fuente y de buen olfato para dar con los documentos necesarios, sabemos qué fue lo que le pasó a Tenamazle después de que fuera desterrado a Valladolid, en la península ibérica. No les diré qué sucedió con el guerrillero Cascán, porque no quiero hacerles un spoiler. Para ello, los invito a adquirir el libro y disfrutar de este desenlace, aunque el título ya no sintetiza el contenido del texto. En efecto, hubo una guerra que se fue esfumando en guerrilla. Tenamazle fue uno de sus organizadores y guerreros principales que, empeñolados en el Cerro del Mistón, resistieron embates hasta que fueron vencidos y de ahí los sobrevivientes pasaron a una resistencia de guerrillas, siendo Tenamazle uno de ellos. Cuando el guerrillero Cascán decide deponer las armas en favor de una paz en diálogo con el primer obispo de la Nueva Galicia, Pedro Gómez de Maraver, se dirige a México para demostrar su voluntad. Sin embargo, el obispo muere y él quedó a merced de las autoridades reales que no tardaron en contravenir la intención de paz, enjuiciándolo con el destierro, y ello fue una traición. La valentía de la obra de Gómez Mata, debo señalar, es la crítica que hace a la obra de Philip Powell, de su libro La Guerra Chichimeca, al sospechar de sus afirmaciones sobre el cacique y capitán Nicolás de San Luis Montañés, del que está demostrado al menos que ningún documento del siglo XVI lo pone en dicha guerra chichimeca, sino que históricamente se trata de un indio cacique que fue gobernador de la República de Indios de Querétaro, de principios del siglo XVII, y que su presencia en aquellos enfrentamientos es producto de la imaginación de los pueblos indígenas por dotar de sentido a su historia de posesión de tierra, de sus privilegios como descendientes de indios caciques, del uso del agua y la defensa de sus tradiciones. Les comparto que la lectura del libro la hice con una fluidez que no siempre se aprecia en los libros de historia, aunque ello tiene que ver mucho con la pluma del autor. Lo disfruté tanto que me motivó a acercarme a los demás, a los temas de la conquista e invasión, así como al tema de las guerras y guerrillas.
pero advierto que hacia el final del libro me inundó la sensibilidad y la empatía al leer las palabras que Tenamás le dirigió al rey el 5 de agosto de 1556. Y me permito abrir citas. Suplico a vuestra alteza que, teniendo ante sus ojos a Dios y a la verdadera justicia, consideren los incomparables agravios y males que yo y todos los naturales de aquella provincia hemos recibido y recibíamos en aquella sazón, y que no fue alzarnos y rebelarnos, sino huir de la crueldad inhumana y no sufrible de los españoles, como huyen los animales de quien los quiere matar, y que estas maneras de defensa Dios no la quitó ni privó aún a las piedras que no tienen sentido. Fin de la cita. El discurso de Tenamastli no es el discurso de los vencidos, sino de quienes en pie de lucha se manifiestan y afrontan su realidad en defensa de sí mismos y de su porvenir, un porvenir que exigía y exige justicia y dignidad humana. Los argumentos esgrimidos por Tenamastli recuerdan a los empleados por el obispo de Chiapas, el dominico Bartolomé de las Casas, quien al parecer fungió como asesor del guerrillero. Aparecen en su petición y alegato de Tenamastli, en primera, la legítima defensa, en segunda, la guerra desigual o guerra injusta, pues en términos propios es invasión, y la apelación a la razón teológica y congruencia del Dios cristiano. El raciocinio que Bartolomé de las Casas dejó en un capítulo inédito de su obra titulada De Tesauris del Perú y publicada como anexo hasta 1969 de la obra de Regia Potestate o Derecho de Autodeterminación del mismo fraile, dice el obispo dominico, abro comillas, acerca del primer impedimento, esto es, mucho hay que considerar y ciertamente no con leve consideración, a saber, que puesto que los nativos de aquel orbe indiano, y por cierto, todos ellos, por nuestras iniquidades y por los males que sin causa han sufrido, tienen derecho a levantar guerra contra nosotros, no solo defensiva y recuperativa de su libertad, de sus señoríos y de sus bienes, sino también dirigida a reparar los prejuicios y daños que se les han hecho y perseguir a los agresores, inclusive hasta borrar de la tierra su nombre, es decir, a hacerles guerra perpetua, como se ha expuesto en el párrafo anterior y amplísimamente en cierto tratado de nuestro titulado sobre la guerra de Jalisco o de velo jalisquino. Nosotros, en cambio, carecemos de todo derecho para causarles daño en forma alguna. Cierro comillas. Bartolomé de las Casas anuncia la existencia de un tratado aparte sobre la conquista de Jalisco, obra que está perdida, cuyo redescubrimiento dotará de una luz inmarcesible sobre la injusta guerra contra los pueblos originarios de esta zona, en la que Tenamastli fue un principal defensor de su pueblo contra la carga militar, social, política y cultural a la que fueron sometidos. Espero y deseo que alguien y en algún tiempo cercano nos anuncie la recuperación de esa obra del padre Casas. Quiero señalar que en su libro, Gómez Mata nos sugiere los paralelismos entre los documentos de la defensa que Tenamastli presenta y la obra del protector universal de todos los indios, y solo señala que Bartolomé de las Casas fue su asesor y protector, y que explicaría con más amplitud en otro libro y con otro enfoque, ese libro que se encuentra en proyecto. Y aquí le pregunto al maestro Gómez, y que disculpe mi ignorancia, ¿ya está publicada esa obra anunciada o sigue sazonándose a fuego lento? Disculpe mi atrevimiento revestido de bizarría, ¿no? Entre las reflexiones que mencioné que me suscitó la lectura de este maravilloso libro es pensar sobre la defensa legítima y sobre las guerras injustas, pero también sobre el flagelo que acucia a nuestra sociedad, el de la violencia, no solo aquella perpetrada en el abuso de poder, sino también en la perpetrada bajo acciones delictivas. Sin embargo, no olvidar que la violencia muchas veces es disfrazada, no solo por el poder en turno, sino también por los actores económicos y las clases privilegiadas, pero también en todos los niveles sociales y en las esferas de la vida, así en la religión como en el deporte o el trabajo. La valiente voz de Tenamastli, así como su actuar, aún retumba en los gritos de ayuda y de socorro ante la asimetría de las mal llamadas guerras que se truecan en verdaderos genocidios y urbicidios, como en el caso del conflicto bélico en Gaza, donde la asimetría como otrora en la lucha contra los chichimecas, nombre genérico a diversidad de pueblos aliados en la resistencia. Asimetrías del uso de la fuerza, de la ventaja económica y que al negar la realidad humana del otro se torna en una verdadera invasión, en abusos de poder al desposeer
no solo de la tierra y hogares de los vulnerados, sino de arrancar de las familias a niñas, niños, mujeres y hombres, al someter al genocidio por hambre, por sed, por violencia, por desequilibrio económico y político, incluso de arrancarle la esperanza de una vida mejor y justa. Pero más injusto es negar que ello suceda y afirmar que se lo merece. Un colmo que hace sombra a la humanidad ante cada catástrofe provocada por el hombre en un ambiente de asimetría. La desigualdad y la negación entre tejidos conforman un flagelo que azota a la sociedad y que invoca a los jinetes apocalípticos, la guerra, el hambre, la peste y la muerte, que a veces revestidos se presentan de otra manera. Por eso, como ya reflexionó en su momento Michael Balzer, al analizar las diversas esferas de justicia, al respecto dijo, y me permito citar: el desempleo prolongado y la pobreza son análogamente amenazadores, representan una especie de exilio económico, un castigo para el cual no quisiéramos encontrar a alguien que lo merezca. Fin de la cita. Ni eso, ni los castigos perpetrados por supuestos argumentos de merecimiento, cuando todo ser humano y por su dignidad merece ser tratado como tal, como persona. Así, Bartolomé y Tenasserim son dos emblemas de la lucha frente a la injusticia y son modelos de la congruencia de la vida. Leer el pasado de México desde hoy es un imperativo categórico, porque solo así se entienden y comprenden las injusticias sociales y más aún entender la deuda de un pasado y presente indígena, quienes hoy todavía perviven bajo la opresión de muchas manos tiranas, de las cuales quizás hemos sido partícipes. Las condiciones que posibilitan la justicia para los pueblos indígenas y para todos los pueblos del México profundo son aquellas que permiten estar. Aquí, a nosotros los reunidos hoy, preguntémonos, ¿qué me posibilita estar aquí? ¿Esas posibilidades las tienen todos? ¿Cómo puedo hacerlas posible? Bajo la lluvia de hoy, ¿quién pasa frío y quién trabaja en esas condiciones para conseguir lo necesario? ¿Ellos o yo? Estas reflexiones me surgen ante la realidad del pasado, rescatada en la letra de los historiadores, pero más aún me invitan a mirar esta realidad del presente. Por esto y por muchas otras cosas que desearía compartirles y que lo dejamos para otra ocasión, felicito al maestro Carlos Gómez Mata por darnos esta obra que no solo merece ser leída, sino que merece ser reflexionada por ser un valiente testimonio de reivindicación y de rescate de la sabiduría de los pueblos originarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus reflexiones, maestro. Continuando con el programa de este evento, ahora quisiera ceder la palabra al maestro Israel Gómez Alonso, no sin antes compartirle su semblanza. Él es ingeniero industrial con maestría en logística internacional por la Universidad La Salle Bajío. Actualmente es estudiante de doctorado en alta dirección. Cuenta con estudios en archivonomía por el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de Jalisco. Asimismo, funge como coordinador general de archivo del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Sus temas de investigación se enfocan en gestión de archivos, el agrarismo, personajes ilustres y todos aquellos relacionados con la historia de Lagos de Moreno y la región de los Altos de Jalisco. También es autor de capítulos de libros y artículos de difusión de historia. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Primero que nada, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes a este lugar, algunos caras ya conocidas, algunos otros no tanto. Agradecer a la mesa del Presidium que tenemos el día de hoy. Estamos en manteles largos. Quisiera, antes de comenzar a hablar al respecto del libro, extenderles un agradecimiento de parte del presidente municipal Tecutli Gómez, quien en este momento pues, no nos pudo acompañar, pero les manda un caluroso saludo. Agradecer a Marce también, tralaguense, que nos acompaña el día de hoy. Por supuesto, al maestro Enrique Ibarra por acompañarnos, al Colegio de Jalisco, que siempre nos han apoyado en todo. Llevamos ya varias ediciones de algunos libros. Y, por supuesto, al autor de este libro. ¿Qué vamos a encontrar, pues, en este libro que presentamos el día de hoy? Primero decirles que es una nueva edición de un libro que ya se había editado con anterioridad, pero creo que no había tenido el suficiente eco o el eco que nosotros hubiésemos deseado, ¿no? Algunas personas no conocían este libro en específico y es gracias a las gestiones del gobierno del estado, encabezado por el gobernador Enrique Alfaro,
y el secretario de Gobierno, quien nos acompaña el día de hoy, que bueno, pudimos generar esta nueva edición. Esta edición que realza lo que realmente se pudo lograr a través de fuentes primarias de investigación, a través sobre todo de cédulas reales que localizó el autor, maestro Carlos Gómez Mata, que nos acompaña el día de hoy. ¿Y qué tanta relevancia tiene este libro? Pues bueno, nada más y nada menos que descubrir, imagínense la fecha en que murió Francisco Tenamaxtli, que era desconocida hasta antes de este libro. Entonces, pues nada más y nada menos eso. O sea, la fecha en que cayó, la manera en que murió este líder indígena. Y bueno, es gracias a esta obra que conocemos hoy en día eso y mucho más de Francisco Tenamaxtli o Tenamastli. Hablando en específico de la historia, cómo la conocemos todos y cada uno de nosotros, pues bueno, conocemos la historia de los vencedores principalmente, pero casi nunca conocemos la historia de los vencidos. Y creo que es una parte crítica y es una parte medular conocer también la contraparte, conocer qué pensaban los indígenas, qué pensaban los pueblos originarios, cuál era su cultura, cuáles eran sus tradiciones y cómo se gestó la identidad de todos y cada uno de nosotros a través del mestizaje que se dio con estas culturas. Porque cabe la pena decirlo que se cree que se acabó la guerra del Mixtón, se acabó la gran guerra chichimeca en 1550, se acabaron todas estas guerras y ya, o sea, tuvo un punto final, ganaron los españoles, llegó el mestizaje y como resultado tenemos una identidad todos y cada uno de nosotros. Pero la realidad es que no. Para empezar, jamás pudieron terminar estas guerras por completo. Los invasores, los españoles, jamás pudieron terminarlo. La guerra de guerrillas continuó hasta que tuvieron que negociar la paz y hasta que tuvieron que ceder tierras, territorios y algunos otros privilegios. Esa es la realidad y es algo que nos debemos de preguntar todos los días. Bueno, en este libro vamos a encontrar una serie de 5 capítulos dedicados justamente en gran parte a la vida y obra de Tenamaxtli. En estos 5 capítulos, el autor, que por cierto es un apasionado indigenista, creo que de Lagos de Moreno, o al menos de la región, no solo de Lagos de Moreno, toda la región de los Altos, me atrevo a decir que es quien más conoce al respecto de los temas indígenas. Y bueno, es un orgullo para mí estar el día de hoy aquí, justamente con él. Comenzando la primera parte del libro, vamos a ver cómo los chichimecas, como algunas otras etnias, van a llegar a poblar diversos lugares de la región de los Altos de Jalisco, o lo que ahora se conoce como los Altos de Jalisco. Pero antes de la llegada de estos indígenas, ya existían otras etnias en este lugar. Ellos llegan aproximadamente en 1550 y nos damos cuenta, ¿por qué? Pues por las fuentes primarias de investigación a las que alude el autor y algunos otros investigadores, donde, bueno, ya están en conflicto en esas fechas con los aztecas que iban en busca de su tierra prometida. Van a encontrarse con un bloque justamente entre los límites donde actualmente es Lagos de Moreno, pero sobre todo en la parte de Jalostotitlán, donde se va a dar la gran batalla de Jalostotitlán, cerca de 1170, 73 por ahí, donde frenan ellos justamente a los aztecas y aliados desde ese momento ya los coachichiles, los zacatecos y los tecuejes. Entonces, desde ese momento ya veíamos algunas alianzas entre diversas etnias que iban a afrontar diversas adversidades. Después sería ahora con los españoles, pero en ese momento era la batalla interna entre ellos contra, bueno, los aztecas. Y los tecuejes pues quedarían en justamente entre las batallas, quién ganaba, quién vencía y quién no. Pues al final de cuentas se van a convertir en los cascanes, que van a ser a quienes vamos a ver ya liderados por Francisco Tenamaxtli. Luego vendría ahora sí ya la llegada de los españoles. En 1530 llega Nuño Beltrán de Guzmán y empieza la conquista de estos territorios. Se va adentrando un poquito en lo que llegaría a ser la Nueva Galicia. Junto con él, pues llegaron algunos otros conquistadores, incluido Juan de Oñate, y posteriormente su hermano también, Cristóbal de Oñate, a quien le va a encargar afianzar justamente una villa que hoy conocemos como Guadalajara, que obviamente tuvo refundaciones
Y esas refundaciones, ahora que acabamos de celebrar o de conmemorar justamente los 482 años de Guadalajara, pues bueno, ¿por qué tuvo esas fundaciones? Porque constantemente eran atacados por los indígenas que asolaban esta zona. Y bueno, llegan los españoles, llega la conquista y vamos a ver, como ya lo comentaba quien me antecedió el uso de la voz, Edgar, el modo de hacer guerra de los españoles, el modo sobre todo de atacar, de conquistar a todos aquellos pueblos originarios que iban encontrando a su paso y pues ¿qué iban a hacer estos pueblos originarios? Pues defenderse, o sea, no era otra cosa más que defenderse y él mismo, el mismo Tenamaxi lo va a redactar en cada uno de sus escritos donde dice, bueno, pues es que yo aquí vivía, no es que yo haya llegado a tu casa y haya tocado y haya atacado, no, o sea, tú llegaste a invadir mis territorios, a mi familia, a mis tradiciones, a mi cultura, o sea, tú llegaste y me impusiste todo lo que me pudiste imponer. Y aparte, o sea, el punto crítico que es el que vamos a ver, pues es el tema de la esclavitud, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo a la llegada de los españoles sufrieron diversas vejaciones, diversas cuestiones, insultos, asesinatos, pero creo que la parte crítica o la parte que va a detonar el levantamiento de Tenamaxli y de otros líderes indígenas, pues va a ser el tema de esclavitud, ¿no? O sea, el quitarle ya la libertad, el privar a alguien de su libertad, de su identidad, de sus pensamientos, pues es algo que rompió totalmente con lo establecido. Aún así, teníamos una recomendación 10 años antes de la guerra, de la Gran Guerra del Mixón, ya había una recomendación a todos y cada uno de los españoles y conquistadores de no generar o de no apropiarse ni hacerse de esclavos, ni convertir en esclavos, perdón, a todos los indígenas, cuestión que no fue acatada obviamente. Y en 1534, ya como gobernador de Nueva Galicia, Nuño Beltrán de Guzmán, va a ser llamado justamente por el Consejo de Indias para rendir cuentas de todas, bueno, no de todas, porque fueron muchísimas las vejaciones y todas las atrocidades que cometió, pero pues de algunas por las cuales sí fue denunciado. Va a ser llamado a rendir cuentas y pues bueno, posteriormente, después de rendir cuentas y de pagar obviamente la multa que le fue impuesta, pues continuarían todas estas situaciones hasta culminar o hasta llegar a lo que el autor llama la guerra, la Gran Guerra, donde la principal va a ser la Guerra del Mixtón, con epicentro en el lugar dominado por los Cascanes, principalmente en los lugares como Nochistlán, Juchipila, Jalpa, Caltenango, Apozol, el Teúl y Teocaltiche, entre otros. Y bueno, en este lugar vamos a encontrar a un líder, a un auténtico líder indígena, quien va a liderar a los Cascanes, ubicados en la colindancia con Purépechas, Tecuejes, Jiconaquis y Custiques, Zacatecos, Coras y Huicholes, quienes obviamente van a tener que formar este tipo de alianzas para poder defenderse, no por otra cosa. Y pues bueno, lo único que necesitaban era un líder nato, y el líder nato pues apareció y fue de quien estamos presentando o hablando el día de hoy. Que por cierto, los Jiconaquis y Custiques pues aparecen incluso en el escudo de armas de la Villa de Santa María de los Lagos. Y bueno, pues vamos a ver también más adelante algunas otras intervenciones de estos indígenas. Y una vez que comienza la guerra, una vez que comienzan las señales de guerra, vamos a ver que comienza la primera fundación de Guadalajara, o de la primera Guadalajara en 1532, el 5 de enero, y se va a dar en Nochistlán, lugar que se vería constantemente azotado por los ataques de los indígenas. Entonces, por esos ataques, vamos a ver que va a durar prácticamente menos de un año esta primera Guadalajara, se traslada a Tonalá en su segundo movimiento, continúan los ataques. En 1935 se va a Tlacotán y ya en 1942 pues vamos a ver la cuarta y última fundación de Guadalajara, en lo que hoy tenemos como el Valle de Temajac, y que ya estuvieron por ahí, estuvimos celebrando su aniversario. Posteriormente vamos a ver lo que fue ya el primer levantamiento, o el primer levantamiento que dio ya pie a los que iban a ser los subsecuentes. El primero, que se da en 1938 y se da por el indígena Huaxicari, y no sería más que el preámbulo de lo que el autor relata como la Guerra de los Peñoles. ¿Y por qué es que lo señala de esta manera? Pues bueno, por los lugares donde se van a suscitar los diferentes ataques
Huaxicari, Coringa y otros jefes de Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, de estos territorios, comienza la batalla para desterrar o tratar de desterrar a los invasores, llegando hasta los señoríos Cascanes, donde estaba Tenamaxtli, perdón. Comenzando en este lugar o en estos lugares las batallas, en primera instancia en el peñol de Coinan, siguiendo en el peñón de Nochistlán, luego Juchipila y hasta llegar al punto cúspide que fue el Mistón. Lugar donde, por cierto, Cristóbal de Oñate va a tener lo que describe el autor como la noche triste en Jalisco. ¿Y por qué la noche triste? Porque, pues bueno, Cristóbal de Oñate decide atacar este lugar, decide atacar con su ejército y bueno, va a regresar a Guadalajara derrotado. Entonces, es una victoria para Tenamaxtli, es una victoria para los Cascanes y es una victoria para los aliados, una muy importante. Y esta batalla que denomina el autor como la noche triste, que va a traer como consecuencia que nada más y nada menos orillaría la entrada del virrey Antonio de Mendoza a la batalla. Él, pues al verse derrotados en este lugar, pues va a entrar o va a atacar, va a regresar a este lugar con un ejército en 1541 de aproximadamente 50,000 hombres de guerra y comienza tomando el peñón de Coinán. Entonces, se ven derrotados en primera instancia los españoles, después regresa el virrey ahora sí con su ejército y pues bueno, va a comenzar a sitiar todos y cada uno de los peñoles donde se encontraban los alzamientos indígenas. Uno de ellos fue o sería el Mistón, lugar donde no llevarían un día de campo los españoles. Créanme que perdieron bastante gente, tuvieron muchas pérdidas, pero principalmente quienes perdieron la vida fueron los indios aliados. ¿Por qué? Porque ellos los mandaban a abrir paso a los españoles. Entonces las pérdidas del lado español o de los nacidos en España, pues obviamente no fueron tan altas. Sin embargo, las pérdidas por parte de lo que ellos llamaban los indios amigos sí lo fueron de esta manera. Y por este motivo, como se menciona por parte del autor en este libro, se dice que no hubiese podido ser o no se hubiese podido dar la conquista en estos lugares sin la ayuda de los indios aliados, aquellos tarascos, mexicas, tlaxcaltecas, xochimilcas, que eran quienes abrían la puerta para que pudiera entrar el ejército español. Y bueno, después de 20 días caería por fin el Mistón. Tras estos 20 días lograría escapar Tenamaxtli y comenzaría lo que conocemos o lo que se conoció como guerra de guerrillas, empezar a atacar en diversos lugares, ataco y escapo, ataco y escapo. Entonces, comienza emboscando enemigos, comienza a atacar en diferentes lugares y se va a llevar así prácticamente 10 años. O sea, la guerra del Mixtón y posteriormente se va a llevar atacando, hasta que llega un punto donde ya Tenamaxtli dice, bueno, no sabemos si se cansó de estar ya 10 años en batalla, si decidió él entregarse por voluntad propia, si fue por temas de negociaciones. No lo podemos saber, al menos no por fuentes primarias o por documentos que así lo expresen. Lo que sí sabemos es que al final de cuentas Francisco Tenamaxtli decide bajar, como menciona el autor, el arco y la flecha. Entonces, él decide entregarse por voluntad al llamado del obispo Pedro Gómez de Maraver y pues toma refugio en Juchipila. Lo que no esperaba él es que su protector iba a fallecer de una manera demasiado rápida. Entonces, cuando fallece Maraver, pues va a ser trasladado a Ciudad de México y en Ciudad de México el virrey Luis de Velasco, pues aprovechando que ya no estaba su protector, que ya no estaba en vida, quien lo defendía, pues bueno, decide trasladarlo y toma la decisión también de desterrarlo a España. Y aquí un dato muy importante. El autor se basó en gran parte en el libro de León Portilla, y en este libro León Portilla señala que Tenamaxtli llega a principios de 1553 a España. Lo cual va a ser refutado justamente por Gómez Mata, quien encuentra un documento, una cédula real, perdón, donde se data y se fecha que llegó hasta mayo de 1554, Tenamaxtli. Es
decir, llega un año después a España, no como se había escrito ni como se tenía documentado hasta antes de este libro. Entonces, pues así es la historia, ¿no? Se reescribe todos los días, todos y cada uno de los días se reescribe, pero se reescribe con fuentes primarias documentales. Y de ahí la trascendencia de estas cédulas reales localizadas por el maestro Carlos. Y bueno, aquí vamos a ver, una vez que es trasladado a España, vamos a ver que entra ahora sí en escena Fray Bartolomé de las Casas, uno de los mayores indigenistas también, quien asume la defensoría de Tenamaxtli. Él ya tenía 82 años, pero creo que más que asumir la protección, que asumir o darle respaldo a Tenamaxtli, creo que lo que hizo Fray Bartolomé de las Casas fue simple y sencillamente empujar un poquito a este líder nato, quien literalmente en los pocos documentos que se conocen de puño y letra, o sea, que escribió, perdón, o que dijo Tenamaxtli, vemos que él, o sea, él mismo podía defenderse. Tanto así que cuando estaban en las audiencias, pues, había cosas que él no entendía, pero él trataba con señales de explicarles y de defenderse por voluntad propia, de defenderse él mismo. Entonces, vemos a un líder que él literalmente nunca se dio. De ahí ya viene la última parte, la parte del juicio y la muerte de Tenamaxtli, donde, bueno, vamos a ver, gracias a las fuentes primarias, nuevamente, repito, a las fuentes primarias, a las cédulas reales que localizó el maestro Carlos Gómez Mata, vamos a ver los últimos años, cómo los pasó Francisco Tenamaxtli en este lugar en España. Vamos a ver el juicio, vamos a ver que literalmente él no estuvo en una cárcel como muchos creíamos. A través de una de las cédulas reales se comenta que él solicita que se le otorgue ropa, que se le otorgue algunas otras cuestiones, y Fray Bartolomé de las Casas le pide, en este caso al rey, que primero que le entregue y que le ayude con los alimentos, que le entregue y le ayude la ropa que él solicita, pero segundo, una parte muy crítica, él explica también cómo se realiza el pago a 2 personas que tenía Tenamaxtli como ayudantes. Entonces, él no vivía primero en la cárcel, no estaba encarcelado, primero, que es muy importante, y lo segundo, pues lo seguían tratando como un líder, lo seguían tratando todavía con ese respeto, tanto así que, bueno, cuando se le impone el nombre de Francisco, cuando es bautizado, pues bueno, se le da la tilde o el título de don, que era un orden jerárquico. Y bueno, ya adentrados en la parte final, vemos cómo León Portilla pierde la pista en septiembre de 1556 ya de este líder indígena, y él tristemente se queda con esas dudas. O sea, él no sabe si Tenamaxtli vivió, si Tenamaxtli murió, si pudo regresar o no a su pueblo natal, que es lo que él siempre pidió, que lo regresaran. Y creo que es algo frustrante, ¿no? Para cualquier investigador el quedarse con esa duda y no encontrar el documento que te diga, bueno, ¿cuándo murió? ¿Cómo murió? ¿Dónde murió? ¿Regresó o no regresó? ¿Cuál fue el final de este líder indígena? Y bueno, pues gracias al autor, hoy en día conocemos este final. Que por cierto no fue muy bueno, no fue, o al menos no como yo lo esperaba. Vivió sus últimos años en este lugar en España con un mozo, como les decía, y una empleada de servicio doméstico otorgadas por el rey Felipe II, pero tristemente va a morir el 5 de octubre de 1556 por una enfermedad. Esto encontrado, como lo repito, y localizado gracias a una cédula real que encontró el maestro Carlos Gómez Mata, y gracias a ello sabemos hoy en día cuál fue la fecha de muerte de Francisco Tenamaxtli, en qué condiciones vivió sus últimos años, y gracias a ello, pues bueno, podemos tener un poquito más de visión de cuáles fueron los últimos días de este líder indígena. Y bueno, posteriormente, ya al final de la obra se habla un poquito de la guerra chichimeca, de lo que vino posteriormente de esta gran guerra, luego de la muerte ya de Tenamaxtli, de lo que terminó, de cómo culminó él sus últimos años. Y vamos a ver como resultado, ya para cerrar mi participación, cómo al día de hoy se han podido reivindicar, se han podido dignificar a todos y cada uno de los líderes indígenas, o al menos a uno de los más importantes. Aquí en Guadalajara, agradecerle al maestro Ibarra, porque estoy seguro que tuvo mucho que ver en las gestiones del monumento que se
que se trasladó a donde hoy en día se encuentra, un monumento donde sí, la gente lo ve, la gente se pregunta quién es Tenamaxtli, un monumento que se encuentra hoy en día ubicado en la Plaza Fundadores, y que por cierto es la portada de este libro, es esa escultura. Y bueno, estas obras nos han ayudado a eso, a reivindicar a nuestros líderes indígenas y a nuestros pueblos originarios, a saber que todos, antes de la llegada de los españoles, teníamos alguna identidad totalmente diferente. Después vino el mestizaje, como les decía, se mezclaron las culturas, las tradiciones y demás, pero bueno, todos somos resultado de ello, a final de cuentas, y es gracias a obras como estas que podemos conocer a través de fuentes primarias la realidad de cómo se suscitaron historias como estas. Muchas gracias. Le agradecemos enormemente, maestro Israel, por estas reflexiones históricas que también nos invitan a cuestionar las narrativas históricas hegemónicas. Y ahora es turno de ceder el micrófono al secretario general de Gobierno, el maestro Enrique Ibarra, para que nos brinde un mensaje. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucho gusto, maestro, estar aquí a su lado, una vez más aprendiendo, como indudablemente he aprendido mucho el día de hoy con mis preopinantes, tanto Edgar como Israel, que nos han hecho una espléndida descripción de la obra del maestro Carlos Gómez Mata. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta hospitalaria institución, nada ajena a la memoria y las aportaciones de Tenamaxtli. No en balde uno de los auditorios lleva ese nombre aquí en el Colegio de Jalisco. Y si mal no recuerdo, ahorita que mencionabas, Israel, de ediciones anteriores de esta obra central, el primero de ellos, la primera de ellos, el prólogo era de quien presidió esa institución, de José María Muría, que hace algunas semanas leí un artículo de él precisamente sobre este libro que aquí se está presentando. Esto es, maestro Carlos Gómez, nos da mucho gusto que nos obsequie usted una actualización de esta obra impercedera. Y además, para nada nos sorprende, usted y su hermano Mario han sido puntos de partida, sí, y parteaguas en documentar y enriquecer la historia de Lagos de Moreno. Él falleció, como usted acaba de decir, en paz descanse, en el año 2019, padre tuyo, biológicamente, tu padre y también un gran historiador y espléndido amigo. Y aquí el maestro Carlos Gómez Mata hace una dedicatoria muy normal, muy natural a su hijo, a Tecutli Gómez, hoy alcalde reelecto, y Tomás de Híjar, me va a autorizar Tomás de Híjar a que ahorita que están las autoridades de Lagos de Moreno, la diputada, el cronista de la ciudad, a que los invites a todas y a todos al homenaje a otro laguense, al padre Agustín Rivera, el 29 de febrero, en la plaza que está frente a la preparatoria de Jalisco. La hora nos la impondrá Tomás, tiene un carácter casi autocrático, ya les diremos a través de Ixchel y de Roberto Arias, si le parece, maestro, porque es otro gran maestro, el sabio, el padre Agustín Rivera. Adelante, Tomás. Entonces, de veras nos da mucho gusto, y aquí tanto Israel como Edgar han hecho, les decía, una extraordinaria descripción de cómo se va generando. Ellos hablaron con mucho acierto, con mucha rigurosidad y acuciosidad de académicos en la historia, del sincretismo, del mestizaje, y yo creo que también la figura de Tenamaxtli, además de lo que ya se verbalizó aquí, de su defensa de los derechos humanos, como él invocó un día al monarca. Yo no he hecho nada malo, simplemente huir de la crueldad de los españoles, creo que lo mencionaste tú, y defender a mis hijos, a mi mujer, a mi pueblo y a mi suelo. Fueron también palabras de alegato de Tenamaxtli, y qué bueno que está aquí también la subsecretaria de Derechos Humanos de Jalisco, Keila,
y la diputada Marcela. Y efectivamente, creo que Tenamastli sintetiza lo que es también cómo se fue generando y vertebrando el espíritu autonómico de lo que eran estas latitudes. Se conoció con el nombre del Reino de la Nueva Galicia y posteriormente de Jalisco, que forman parte también fundamental del proceso que se fue conformando en lo que hoy es nuestra entidad. Y aquí se mencionó, y voy a ampliar un poco ese comentario, porque esa crueldad de Nuño de Guzmán y de Antonio de Mendoza y los demás conquistadores convirtió a un municipio en el pueblo doblemente martirizado de lo que hoy es Jalisco. ¿Cuál fue el primer lugar al que llegó Nuño Beltrán de Guzmán el 20 de enero de 1530? Fue al reino de Coinan. Aquí se mencionó como el Peñón de Coinan, en un lugar que ahora es el municipio de Tototlán, un lugar muy entrañable, un lugar que forma parte también de nuestro estado. Y ahí fue el primer punto donde llega Nuño, hace la matanza, viene la lámina 54 de los artistas tlaxcaltecas que lo dejaron impreso, donde está la pelea entre un español, un indígena y en la parte superior un ave, porque eso significa Tototlán, lugar de aves. Y posteriormente, cuando regresa, y lo comentó Israel, Antonio de Mendoza, en 1541, a sofocar personalmente a esa rebelión que había dado ya, había sido víctima uno de los españoles que más trascendieron también por su inclemencia, como fue Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, que contrariado, se iba hacia lo que es California ahora, y lo obligan a venir a combatir en una estadía que hizo aquí, en lo que hoy son los litorales de Jalisco, y terminó muriendo en una de las batallas con los Cascanes. El padre Tello lo relata a detalle, cómo su escribano, porque los conquistadores traían, les importaba mucho la trascendencia, la gloria, estar en la historia, y traían quienes hacían las memorias y quienes hacían los relatos. Y el caballo, si mal no recuerdo, el escribano se llamaba Juan de Montoya, se desbarrancó en una retirada estratégica de la batalla y el caballo le cayó encima a quien le llamaban el Rey Sol, a Pedro de Alvarado, el adelantado, y muere a consecuencia de que le cae el caballo sobre su estructura corpórea. Y después, cuando regresa Antonio de Mendoza, otra vez el primer lugar que llega a este reino es en Coinan, en Tototlán. Y ahí las crónicas lo relatan como los padres indígenas preferían enviar al desfiladero del Peñón a los hijos, a las esposas, para que no fueran víctimas de vejaciones ni de esclavitud. Por eso, qué bueno, maestro, que hoy estamos aprendiendo, en mi caso, disfrutando este libro, que además comprende 4 vocablos que son muy fuertes: guerra, traición, destierro y muerte de Tenamaxtle. Yo creo que sintetiza muy bien lo que es este espléndido contenido, y por eso al gobierno de Jalisco, junto con el colegio, a esta institución, y aquí está Ixcher, Roberto Arias está también aquí acompañándonos, es muy satisfactorio el poder testimoniar, maestro, esta nueva edición que enriquece todo nuestro acervo histórico, que perpetúa nuestra memoria, como ya se dijo aquí, con el propósito de tener siempre una lección, no simplemente por una inmersión al pasado, sino para apreciar cómo se fue cincelando, cómo se ha sido cincelando lo que hoy es nuestra comunidad. Y qué bueno también de que hizo la mención por Israel de lo del monumento a Tenamastli. Efectivamente, inicialmente estaba en un espacio visiblemente bonito, pero muy distante de la gente, en lo que hoy es el Parque Alcalde. Ahí estaba, junto a un espejo de agua, pero no se podía ni acercar porque estaba a la distancia, salvo los que andaban ahí en las barcazas, ahí en la recreación, podían acercarse a él. Posteriormente lo llevaron enfrente a Analco, y ya después, con los gobiernos de Alfaro y de Ismael del Toro, fue cuando se hizo el acuerdo
para el traslado y está frente a el retablo de los fundadores, como simbolizando ese sincretismo del que ya abundaron ustedes y del cual, junto con los indígenas, los de la península ibérica y los afroamericanos, orgullosamente somos producto cultural, social, y en todos los órdenes tenemos esa estirpe de la que nos reconocemos mucho. Maestro, recibo un saludo también del gobernador Alfaro, su felicitación, y los esperamos entonces el 29 de febrero en el acto que Tomás de Hija nos va a decir la hora. Muchas gracias. Agradecemos mucho su análisis histórico, secretario Ibarra. Y finalmente, ¿quién mejor para hablarnos sobre su obra que el mismo autor? Es por ello que extiendo la invitación al maestro Carlos Gómez Mata para que nos hable sobre esta magnífica obra, no sin antes presentarle como es debido. Él es licenciado en Historia, Comunicación y Periodismo, estudiante en la maestría en Humanidades por la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como investigador y cronista colegiado de Lagos de Moreno, con destacada trayectoria en cuanto a estudios indígenas de Lagos de Moreno y la región. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Pues yo prácticamente ya casi no tengo nada que decir y ando apenas recuperándome de una fuerte gripe y no voy a decir casi nada, porque ya lo dijeron aquí el maestro Ibarra, el maestro Edgar, el maestro Israel, de manera muy extraordinaria. ¿Qué más puedo decir yo al respecto, no? Sobre esta obra que, bueno, pues francamente para mí fue una maravilla encontrar esos documentos y simplemente completar la obra del doctor Miguel León Portilla. Eso sí fue extraordinario, fascinante, porque sé que al doctor León Portilla también le fascinaba realmente ese personaje llamado Francisco Tena Mastle. Le dedicó bastantes esfuerzos, buscó y rebuscó de manera exhaustiva los archivos nacionales, sobre todo españoles, por todos lados. Creo que fue un poco frustrante o mucho el hecho de no haber encontrado estas cédulas reales, que yo creo que se le escaparon, fue lo único que se le escapó y no pudo culminar de manera más relevante su gran obra de Francisco Tena Mastle, primer guerrillero de América, defensor de los derechos humanos. Pues como primer guerrillero de América, pues sí hay dudas, ¿no? Porque en realidad por allí hubo otros guerrilleros, hubo un Enriquillo, allá en el bastión, en el primer bastión hispánico, allá en lo que hoy es la República Dominicana y Haití, donde también ese guerrillero estuvo 10 años en las montañas y el rey tuvo que enviar tropas a combatirlo, pero no fue de la manera tan extraordinaria como el guerrero Cascán, el capitán Francisco Tena Mastle, como le llamaban los propios españoles, como se lo reconocían. Él dio la batalla, ¿no? De una batalla primero frontal, que les fue letal, ¿no? Los despedazaron prácticamente en el Mistón, en el segundo encuentro, en la segunda refriega, y bueno, pues él se va, no como la mayoría de los grupos étnicos del sur y de muchas partes, que simplemente eran derrotados y bueno, pues
se convertían en amigos, conveniaban, hacían pactos para seguir apoyando en la guerra a los propios españoles conquistadores y colonizadores, ¿no? En este caso es extraordinario porque, bueno, Francisco Tenamastle, a pesar de ser derrotados brutalmente en el Mistón, escapa de alguna manera y sigue en la guerrilla por largos 10 años, lejos de su familia, lejos de sus hijos, lejos de su hogar. Y bueno, en el mapa en el trazo que presenta el oidor Martínez de la Marcha de 1550, se ve la formación de guerrilleros de Tenamastle por el rumbo del norte, ¿no? Allá está, la guerrilla se divide en tres grandes líderes, que es Tenamastle, es Coringa y es el Chapul. El Chapul, que sí se ve que era algo sanguinario, arrasaba pueblos de indios, porque ya se habían hecho aliados de los españoles, y también quebraban las cruces, derribaban las iglesias, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues sí es muy relevante la participación del capitán indio Francisco Tenamastle. Aquí el maestro Edgar, de una manera crítica, de una manera también muy literaria, muy bonita, ya describió esas partes de los documentos orales que se presentan en el juicio en Valladolid, España, y que dan cuenta de cómo parece ser que nada más es la asesoría de las casas, son las palabras o los vocablos que utilizaba las casas, pero en lo que me comentaba el maestro Edgar también, de un segundo libro, pues yo creo que ese ya quedó por ahí arrumbado por estar adentrándonos en otras cuestiones también relacionadas con los subalternos, ¿no? En este caso con los afros. ¿Por qué? Porque casi es una manera de responder a una cuestión muy personal, si lo podemos decir así. El que se negara, por ejemplo, en Lagos, ¿no? Y en los Altos de Jalisco también, de que los indios no existían en Lagos. Los pocos que había, los chichimecas que hubo, los mataron, por tanto, todo el mundo era español en Lagos de Moreno. Entonces, pues ni hablar de los afros, de los esclavos africanos que fueron traídos, forzados por cientos en las poderosas haciendas, por ejemplo, una de ellas, la famosa hacienda de Ciénega de Mata, cuando viene el español Pedro Mateos, se enriquece en las minas de San Luis Potosí y empieza a absorber y a acumular tierras al grado de que logra conjuntar, según dicen algunas fuentes, más de 350,000 hectáreas y más o menos el doble de lo que sería el municipio actual de Lagos de Moreno, Jalisco, que serían más de 4,000 kilómetros cuadrados en su mayorazgo de Ciénega de Mata. Bien, pues Ciénega de Mata, como otro de los latifundios, en Lagos, en Santa María de los Lagos, como fue el de Diego Ortiz de Saavedra, que fue el de la Santa Cruz, importaron enormes cantidades de negros africanos. Entonces, como decía el maestro Ibarra, pues ellos son aquellas gentes anónimas
son los subalternos, los colonizadores subalternos, que también forman parte y son los forjadores de la identidad de los laguenses, de los jaliscienses y de los mexicanos. Por allí la UNAM, en un mapa genómico, leí que enlistaba también un 3% de genes asiáticos, que esos también formaban parte de la genética de los mexicanos, ¿no? Entonces, creo que es un buen mensaje para ligado con Francisco Tenamastri, el hecho de su resignificación y en el encuentro con la identidad y las raíces del México profundo, como dijera Bonfil Batalla, ¿no? O sea que no estamos tan lejos los unos de los otros, ¿no? O sea que nos parecemos mucho, a final de cuentas. Nada de que el discurso eurocentrista que ha estado muy en boga, por ejemplo, en los Altos de Jalisco, en Lagos de Moreno incluido, de que incluso ya se dicen que son de descendencia francesa por los ojos azules, ¿no? Y bueno, realmente, pues a mí a veces sí me causaba un poco de molestia de manera personal, porque hace no mucho todavía fuimos a la notaría parroquial de Tepatitlán, me acompañó el maestro Israel, cronista popular don Carmelo Segovia aquí presente, y el notario, el encargado de la notaría nos recibe. Él ya sabía la línea de investigación que uno llevaba, ¿no? Y nos dice, no, señores, aquí somos puros españoles y puros franceses. Yo no supe si lo dijo en broma o no sé, nunca se lo pregunté ni me interesó, yo me metí y adiós. Pero digo, creo que sí es de preocuparse eso, ¿no? Porque al final de cuentas, eso nos dice mucho de la falta de cohesión social de nuestra sociedad, del desgarramiento, ¿no? De las estructuras sociales, cómo nos vamos alejando, ¿no? En ese afán supremacista, francamente que yo creo que es destructivo y que nos explica también muchas veces la violencia, el odio, ¿no? Que actualmente tanto se esparce en las redes sociales. Pero bueno, ya me alejé de acá del tema de Tenamaxi y yo quiero decir que francamente cuando cambiaron la estatua de Tenamastli a la Plaza de los Fundadores, yo casi lo consideré una proeza y me dio mucho orgullo verla ahí, constatarla ahí de frente a frente a los señores, ¿no? A los señores europeos, a los señores conquistadores, ¿no? Que aquí está representada, está resignificada la mayoría de los mexicanos, ¿no? Por no decir la totalidad de los mexicanos y nuestra identidad real, ¿no? No falseada, no falsificada. Finalmente, nada más quiero darle las gracias al ciudadano gobernador del estado, especialmente al maestro Enrique Ibarra, yo creo que a él se debe mucho, es el producto de su interés este libro, esta reedición de este libro. Muchas gracias, maestro Ibarra. Muchas gracias a esta institución académica tan prestigiada. Se lo agradezco muchísimo que haya editado este hermoso libro de este formato que pocas veces he visto otros, tan bonito, tan precioso, porque nosotros nada más conocíamos
puros libros de mi querido hermano, le decía yo a mi sobrino, a su hijo, que pues él mandaba, como director del Archivo Histórico de Lagos de Moreno, mandaba a imprimir, editar libros de historia. Y bueno, pues yo le decía, oye, Mario, ¿por qué siempre los libros de formato cuadrado? Así, todos cuadradotes, ¿no? Y dice, pues es que no hay más, pues no hay dinero, ¿no? No da para más. Y bueno, la calidad del papel, pues bien pobrecito también. Y recordé al doctor Agustín Rivera, al sabio de Lagos, al hombre ilustre que mencionaba el maestro Enrique Barra, hizo homenaje, tan merecido homenaje para ese gran sabio del siglo decimonónico, que yo creo que de alguna manera nos alumbra, nos hace sentir muy orgullosos y yo creo que nos da fuerzas para seguir historiando, para seguir buscando, acercándonos a la realidad, buscando la verdad y de manera honesta plasmarla en estos libros, en estas historias, ¿no? Bueno, miren, estas son parte de lo que complementé yo al doctor Miguel León Portilla, tan ilustre, nahuatlato, doctor emérito. Esta primera cédula real es la que nos permite ver el arribo de Francisco Tenamastri a Valladolid, España. Es la fecha de su arribo, descrita entonces por el príncipe Felipe. Todavía no tomaba el cargo de rey. Esta es de la fecha del 10 de mayo de 1564. Es la cédula del 10 de mayo, pero el propio príncipe Felipe dice que Tenamastri arribó el 4 de mayo. Y desde entonces ordena que desde esa fecha, Maestro Ibarra, está el 554, sí. El 10 de mayo de 1554. Sí, así es. Entonces el príncipe dice que, fíjense nada más la gran diferencia, el virrey Luis de Velasco, como les decían entonces el viejo lo manda desterrado a España y el príncipe dice, fíjense nada más, el príncipe dice que ha llegado ahora don Francisco Tenamastri a estas cortes de Valladolid. O sea, ha llegado, o sea que no dice que está preso ni está desterrado, ni nunca dicen en ningún momento que es desterrado. Dice, don Francisco Tenamastri ha llegado ahora a estas cortes, a estas nuestras cortes, ¿no? Valladolid. La gran diferencia es que acá lo mandan desterrado y allá lo reciben pues prácticamente con todo el reconocimiento social, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Esto no fue una concesión gratuita del rey ni de las cortes, etcétera. Esto es el trabajo que había hecho Bartolomé de las Casas muchos años anteriores. Por muchos años. Él como consejero, como gente influyente, entre los grandes humanistas en la corte, influyó precisamente en el príncipe y en el rey
para que se les otorgaran todas esas subvenciones y privilegios a los jefes indígenas que llegaban a las cortes a pedir justicia y que muchas veces morían allá abandonados. Entonces, Bartolomé de las Casas logró que se les concedieran todas estas prebendas, subvenciones, para que pudieran sobrevivir mientras llevaban los juicios allá en Valladolid, España. Y por eso Tenamastri recibía incluso el pago para un intérprete, para una ama de llaves, para su ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es trabajo, fue trabajo tesonero, exhaustivo, terco de Bartolomé de las Casas, como fue a lo largo de toda su vida en la defensa de los indígenas, desde que estuvo acá también en América, de sus primeros años en América. Siempre fue lo mismo, de una sola pieza. Y bueno, acá tenemos otra de las cédulas. Este es del 31 de octubre de 1554, es posterior. Es posterior. Este es para que manda pagar el rey para que lo vistan, le den vestidos a Tenamastri, precisamente. Esta ya es del 8 de enero de 1556, para que le compren ropa, para una cama, para la cama, para las camas, etcétera. Este es del 28 de mayo de 1556. La orden para que le paguen al criado de Tenamastri 2 camas, etcétera, etcétera. Bien, faltan otras cédulas, pero hay una anterior a esta que les presento ya, del 31 de octubre de 1556, maestro Edgar. Sí, Sí, el 31 de octubre de 1556 años. Sí. ¿Al doctor? Sí, al doctor. Sí. Que trabajó el visitar. Por a don Francisco Tenamastri. A don Francisco Sí. Pago al doctor Peñaranda por lo que trabajó en visitar a don Francisco Tenamastri. Y luego dice, difunto. O sea, está anunciando allí el rey que Tenamastri ya es difunto. Y aquí en el texto dice que este doctor lo acompañó, lo visitó, estuvo trabajando con él desde durante su enfermedad, desde el 21 de septiembre hasta el 5 del presente, o sea, el 5 de octubre. El 5 de octubre muere Francisco Tenamastri en Valladolid, España. Esta es la cédula donde se da por concluido, ¿no?, el destino de Tenamastri, que no pudo regresar a su tierra con su mujer y sus hijos como tanto lo solicitaba, y como luchó tremendamente en las cortes. En las cortes no podía ir Bartolomé de las Casas a defenderlo, sino que él en solitario estaba prohibido que hubiera gente española apoyándolo, ¿no? Entonces él, como decía el maestro Israel, incluso cuando no iba el intérprete, lo hacía con señas. Dice, con señas, decía el escribano de la corte, con señas me presentó al testigo fulano de tal, ¿no? Dice, yo no lo entendía, dice, pero con señas me lo presentó. Entonces,
en otros documentos, dice que se presentó Tenamastli y que solicitando que le tomen declaración a los testigos y que le digan también al virrey, que le pregunten al virrey, que mande información de por qué lo desterró, ¿verdad? Y precisamente se mandan todas las declaraciones, incluso del virrey. Y Tenamastli los derrota porque el virrey se retracta, dice que por él no fue que lo hubieran desterrado. El oidor Santillán Gómez de Santillán se retracta también y dice que él no fue tampoco. Entonces prácticamente los había derrotado a todos. Pero luego viene el lapso en que desaparece. Y es donde León Portilla nos deja su gran obra, de qué es lo que pasó con Tenamastli. ¿Por qué desapareció? Y bueno, pues no lo traje, pero por allí llega un documento, encontré un documento que es el único donde aparece la firma de Bartolomé de las Casas. Es un texto breve, muy breve, y aparece la firma de Bartolomé de las Casas, pero no tiene nada que ver con el juicio, sino que es con la petición a nombre de Tenamastli de que le den un sayo, que le den para comprar, para forrar su chamarra, que le den otras cosas. Ah, caray, muy extraño, ¿no? Pues estaba muriendo de frío. Y se murió de frío. Estaba posiblemente ya en sus últimos días, porque el documento no trae la fecha, lamentablemente. Pero se cree que es el último ya que recibió ahí el rey sobre el caso de Tenamastli, un documento de Bartolomé de las Casas pidiendo esa ayuda porque se estaba muriendo Francisco Tenamastli. Y a final de cuentas, ese fue, uno esperaría que el final de un gran personaje como Francisco Tenamastli fuera como más grande, ¿no? Más, que calara más profundo. Pero se murió así, de una enfermedad. Yo recuerdo que Cuauhtémoc, que su figura se nos desvanece casi en el tiempo presente, no lo recordamos ya casi, pero tenemos ya Francisco Tenamastli. Cuauhtémoc, tristemente, también tuvo un pin cuando Cortés iba en su expedición hacia el sur, que lo llevaba preso, pues simplemente por sospechas de una conspiración, una supuesta conspiración de Cuauhtémoc y de su primo, los manda a ahorcar y mueren colgados de una ceiba en 1525. Entonces, bueno, pues muy triste la muerte de estos grandes personajes de la historia de México. Y bueno, pues así es el fin del capitán Francisco Tenamastli, que a tantos años de su muerte, creo que es muy importante que hoy lo estemos recordando, lo estemos haciendo vigente el día de hoy. Y vuelvo a mencionar, pues me da muchísimo gusto que se encuentre
donde lo merece, en la Plaza de los Fundadores, al tú por tú con los conquistadores y colonizadores de la antigua Nueva Galicia. También quiero agradecer mucho al presidente de esta institución, el doctor Roberto Arias, por acogernos, por darnos la facilidad de estar aquí en este lugar. Para mí es un gran honor. Y bueno, finalmente también al darle las gracias a los diputados, a la legislatura de Jalisco, darle las gracias a todos los que intervinieron para hacer realidad este libro. Un saludo a la titular de los derechos humanos. Creo que los derechos humanos precisamente estuvieron bien sustentados en los documentos, en los dos documentos, maestro Edgar, base que presenta precisamente en el juicio de Valladolid. Son dos documentos claves. El primero de julio de 1555 y el otro de agosto de 1556. El primero, ya le hacía un comentario antes, de que el primer documento están claramente los vocablos de Bartolomé de las Casas. Están ahí. Yo hice más o menos un análisis de lo que le decía de un texto que tengo por ahí a medias, un análisis de las grafías, de los vocablos que utilizó las casas en distintos documentos del Archivo General de Indias, como en sus libros, con algunos de sus libros, ¿no? Y bueno, allí precisamente observo que Tenamastri prácticamente llevó en gran porcentaje por su propia cuenta su defensa ante las Cortes de Valladolid. Eso es lo que le puedo decir al respecto de lo que me preguntaba. Y bueno, pues solamente me resta darle las gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y atención. Aquí al maestro Enrique Ibarra, secretario de Gobierno. También muchísimas gracias, maestro. Un saludo al gobernador del estado. Muchas gracias. Y bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, maestro Carlos Gómez, y muchas felicitaciones por esta obra sumamente enriquecedora en el ámbito histórico, y pues comparto que sin duda es un homenaje a Tenamaxtli. Ahora bien, a nombre del Colegio de Jalisco, reiteramos el agradecimiento a los integrantes de nuestro presidium por compartir sus análisis y reflexiones del libro, al secretario Ibarra en representación del Gobierno de Jalisco. Gracias al autor, por supuesto, por participar en este espacio, así como al maestro Yáñez y al maestro Gómez por su participación. Finalmente, muchas gracias a quienes se dieron la cita el día de hoy de manera presencial, así como también en la virtualidad. Y no olviden que si están interesados en obtener un ejemplar del libro, pueden visitar la librería del Colegio de Jalisco en nuestras instalaciones o adquirirlo en nuestra tienda en línea. Muchísimas gracias.